Buenas tardes a todas y todos. Soy Daniel Mato, director de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es un gusto darles la bienvenida a esta mesa de trabajo para la erradicación del racismo en la educación superior, fruto de la colaboración sostenida entre nuestra Cátedra UNESCO, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC, en cuyo canal o a través de cuyo canal estamos transmitiendo. Este encuentro surge como parte del proceso de reflexión y acción en torno al informe de la consulta exploratoria sobre experiencias de discriminación étnico-racial en universidades de América Latina, elaborado por nuestra cátedra UNESCO y publicado en la revista Universidades de la UDUALC. El informe, construido a partir de más de 1.000 respuestas provenientes de 19 países, evidencia la persistencia de múltiples modalidades de discriminación étnico-racial que afectan a estudiantes, docentes y otros trabajadores afrodescendientes y de pueblos indígenas en las universidades de América Latina. El problema es claro. Pese a la persistencia de prácticas de discriminación étnico-racial, muchas universidades carecen de mecanismos eficaces para prevenir, sancionar o atender estas situaciones. Además, carecen de programas educativos y comunicacionales dirigidos a sus propias comunidades para prevenirla y combatirla. Por eso, el informe propone avanzar hacia la puesta en práctica de políticas institucionales integrales para erradicar el racismo en el ámbito universitario. La mesa de hoy tiene como propósito intercambiar ideas y propuestas que contribuyan a llevar a la práctica estas recomendaciones. Nos acompañan en esta mesa representantes de 4 importantes organizaciones interuniversitarias, así como una colega afroecuatoriana y una colega maya yucateca, con destacadas trayectorias en el combate al racismo. Es un privilegio para nosotros, para la cátedra y para la UDUALC, contar con las voces de estas y estos representantes de organizaciones y estas colegas. Estamos muy agradecidos a ellos y a ellas por haber aceptado nuestra invitación y estamos muy agradecidos a la gente que nos acompaña a través de YouTube en esta mesa. Vamos a dar en algún momento, mejor dicho, ustedes pueden hacer comentarios o preguntas que en algún momento tenemos previsto recogerlas y compartirlas con nuestros expositores. Sin más, paso a presentar a nuestros expositores. El doctor Roberto Escalante Semerena es el secretario general de la UDUALC, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. La UDUALC fue fundada en 1949 y actualmente cuenta con la membresía de 236 universidades en 22 países. El doctor Escalante es economista y doctor en desarrollo rural por el University College de la Universidad de Londres. Ha sido docente e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. La doctora Rosángela Caicedo Quirós es vocal del directorio de la ULEU, la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. La ULEU fue fundada en 1999 y actualmente cuenta con la membresía de más de 300 universidades en 19 países. La trayectoria de la doctora Caicedo Quirós combina formación médica, posgrados en administración y pedagogía y una activa participación en investigación y vinculación social. Actualmente es vicerrectora de investigación en la Universidad Bolivariana del Ecuador y decana en el Instituto Tecnológico Bolivariano. La doctora Vera Lucía da Rocha Maquea es una referente clave de la ABRUEM, la Asociación Brasilera de Rectores de Universidades Estaduales y Municipales, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. La ABRUEM fue creada en 1991 y actualmente cuenta con 46 universidades afiliadas. La doctora Rosa Maquea es investigadora en literatura, memoria y política, ha realizado estancias de investigación en universidades de París, Lyon y Lisboa y ha ocupado cargos en áreas de extensión, cultura y formación de grado.
Actualmente es la rectora de la Universidad do Estado de Mato Grosso, en Brasil, y en este momento, hoy, nos está acompañando desde Nueva Zelanda. El doctor Carlos Augusto Ramírez es asesor de proyectos de la ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. La ASCUN fue creada en 1957 y cuenta con 96 universidades asociadas y más de 200 universidades que participan en sus redes académicas. El doctor Ramírez cuenta con una sólida trayectoria en gestión e innovación social. Ha liderado iniciativas centradas en comunidades rurales y población vulnerable, con enfoque en educación, empoderamiento comunitario y desarrollo territorial. La colega María Susana Cervantes Anangonó es magíster en innovación de la educación. Desde hace más de 20 años es docente en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, donde además forma parte del equipo del Instituto de Altos Estudios de las Desigualdades. Además, coordina la Comisión Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana y su trabajo se centra en educación, participación y enfoque étnico-racial. La colega Berta Maribel Pech Polanco es maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda en la Universidad Iberoamericana. Es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán, México. Se desempeña también como consultora independiente. Es además una reconocida activista maya yucateca, labor por la cual en el año 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Finalmente, quiero presentar a mi colega Victoria Beiras. La doctora Beiras es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y es la coordinadora ejecutiva de nuestra cátedra UNESCO. Hechas estas presentaciones, paso a informar la dinámica prevista para la mesa de trabajo de hoy. Para comenzar, la doctora Beiras hará una breve presentación de las principales conclusiones y recomendaciones del mencionado informe de la consulta exploratoria. Posteriormente, cada una de las y los panelistas tendrá 5 minutos para hacer una primera intervención. Cuando les falte un minuto, les avisaré diciendo queda un minuto. Luego, la doctora Beiras comunicará las preguntas y propuestas que personas del público hayan escrito en el chat de YouTube. A continuación, cada una de los panelistas contará con 2 minutos para hacer comentarios acerca de estas preguntas o comentarios. Y finalmente voy a tomar la palabra para tratar, va a ser difícil seguramente, de sintetizar las principales conclusiones, aportes, recomendaciones de la mesa. Aclaro que el doctor Escalante Semerema está en viaje y tuvo un problema de cambio de horarios, está cruzando la frontera entre Argentina y Paraguay en este momento, y se va a contactar con nosotros y nosotras tan pronto pueda, y lo hará desde su celular, no va a poder hacerlo desde su computadora. Sin más, entonces, doy la palabra a Victoria. Muchísimas gracias a todas, a todos. Bien, les comparto los principales resultados del informe que da cuenta de la consulta exploratoria sobre experiencias de discriminación étnico-racial en universidades de América Latina, elaborado por la Cátedra UNESCO, ESIAL. Este informe fue publicado en el volumen 76 de la revista Universidades, que publica la UDUALC y puede bajarse de su sitio web. La consulta mencionada se realizó entre junio y septiembre del año pasado y pudimos recoger 1.017 respuestas de estudiantes, docentes, investigadores y otros trabajadores universitarios de 19 países de la región. Fue difundido por correo electrónico y redes sociales y su objetivo fue visibilizar y documentar situaciones de discriminación étnico-racial que usualmente permanecen silenciadas en el ámbito universitario. Es importante destacar que se trata de una consulta exploratoria que no es estadísticamente representativa, porque no existen datos oficiales sobre la participación de personas indígenas y afrodescendientes en las universidades. El informe revela la persistencia de prácticas discriminatorias que afectan gravemente a estas poblaciones en las universidades. Entre estas prácticas se incluyen comentarios ofensivos, actos de exclusión, estigmatización y negación del valor de conocimientos y saberes. Según los casos consultados, estas prácticas tienen como protagonistas no solo a estudiantes, sino también a docentes, personal administrativo y autoridades de las universidades.
Estos hechos no solo tienen incidencia negativa en las trayectorias académicas y profesionales de estudiantes o trabajadores afrodescendientes y de pueblos indígenas, sino que también les afectan emocionalmente. Entre los principales hallazgos encontramos que la gran mayoría de quienes reportaron situaciones de discriminación se identificaron como indígenas o afrodescendientes. Más del 90% de los y las estudiantes que reportaron haber sufrido discriminación por parte de otros estudiantes, docentes y otros trabajadores en la universidad son personas indígenas o afrodescendientes. La intervención docente ante estos tipos de hechos, aunque poco frecuente, menor al 20%, fue muy valorada por quienes la vivieron positivamente. En casi el 78% de los casos se la consideró buena o muy buena. También encontramos que 1 de cada 6 personas encuestadas declaró haber sido discriminada laboralmente en la universidad por ser indígena o afrodescendiente, y casi el 90% de estos casos afecta directamente a personas de estos grupos. Además, más de 1 de cada 5 observó perjuicios similares hacia colegas, siendo el 61,5 de estos casos también dirigido contra personas indígenas o afrodescendientes. Solo el 5,5 de los casos fue denunciado ante instancias públicas y solo el 5,2 fue denunciado ante instancias universitarias. Apenas el 14,7% de las universidades cuenta con mecanismos independientes para tratar estas situaciones. Por otro lado, podemos resumir 6 grandes conclusiones a partir del informe. Persisten prácticas de discriminación étnico-racial en las universidades, especialmente hacia personas indígenas y afrodescendientes. Los ámbitos y actores involucrados en actos discriminatorios son diversos, no se limitan a un espacio o grupo. Hay un impacto directo en las trayectorias académicas y laborales que compromete la calidad y equidad de los sistemas universitarios. Se naturaliza y reproduce el racismo y la discriminación étnico-racial en las universidades. Se valora muy positivamente la intervención docente para combatir estos hechos, en los casos en que ésta se ha dado. Se destaca la inexistencia o ineficacia de mecanismos institucionales para recibir denuncias y sancionar hechos de racismo. Frente a esta situación, a principios de este mes de junio, la Cátedra UNESCO ESIAL abrió un registro permanente sobre experiencias de discriminación étnico-racial en universidades, que al momento cuenta con casi 100 respuestas. Este registro nos va a permitir dar continuidad al relevamiento iniciado en la consulta exploratoria, generar información periódica y fortalecer las estrategias institucionales para erradicar el racismo en la educación superior. Lo pueden encontrar en nuestra página unesco.untref.edu.ar. Finalmente, con base en el procesamiento de las respuestas a la consulta realizada, el informe propone las siguientes recomendaciones: que las universidades implementen protocolos para la prevención, detección y sanción de la discriminación étnico-racial de manera análoga a las que ya existen en muchas de ellas respecto de otros tipos de discriminación, que se formen comisiones independientes y con recursos, con capacidad de intervenir de manera eficaz ante estos tipos de problemas, que se generen espacios permanentes de reflexión intercultural sobre esta problemática, abiertos a la participación de toda la comunidad universitaria, y que se desarrollen programas de formación y sensibilización para la prevención de todas las modalidades de racismo y discriminación étnico-racial dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo. Bueno, les invitamos a conocer el informe completo y a sumarse al trabajo de la cátedra, y les agradecemos por acompañarnos en este compromiso por una educación superior libre de racismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tu presentación. Como expliqué anteriormente, teníamos previsto comenzar con la intervención del doctor Roberto Escalante Semerena, el secretario general de la UDUALC, pero él está en viaje y tiene problemas de conexión. Se conectará en cuanto pueda. Dado que él no está siguiendo el orden previsto, vamos a dar la palabra entonces a la doctora Rosángela Caicedo Quirós, vocal del directorio de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Rosángela, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Te doy la palabra y, según lo convenido, cuando te falte un minuto, te voy a avisar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Realmente es un honor para mí el día de hoy ser parte de este espacio que es necesario, pero además urgente.
y que nos llama a transformar recomendaciones a partir del informe en acciones concretas. El informe que hoy nos convoca nos ofrece un diagnóstico alarmante, y es que cuando vemos que más del 75% de estudiantes afrodescendientes e indígenas han sido víctimas en algún momento de su proceso de formación o durante su vida de discriminación racial dentro de sus espacios, sean en las universidades, sean en los institutos, o sea, en los espacios públicos. Entonces es cuando realmente sabemos que esa alarma que desde hace muchos años atrás se encendió, aún permanece, y tenemos que seguir trabajando de la mano en colaboración entre las distintas redes, entre las distintas instituciones de educación superior y quienes podamos sumarnos, porque es necesario que podamos ofrecer acciones que sean concretas, pero que empiecen realmente a disminuir esos índices que cada día lamentablemente son más alarmantes. El racismo se expresa desde el lenguaje en las trayectorias profesionales, y es que cuando vemos que un 15% de docentes reportan haber sufrido perjuicios laborales por su origen étnico, entonces nos damos cuenta que lamentablemente las situaciones continúan y que lamentablemente de estos actos discriminatorios apenas el 18% de ellos fueron enfrentados por un personal docente, y que solo un 4% de estos llegó a una instancia formal, a convertirse en una denuncia. Entonces nos damos cuenta que aún existe, además de todos estos sesgos, de estos estereotipos relacionados con el género, con la raza y demás, hay mucho miedo. Hay mucho miedo detrás de cada una de las personas que nos identificamos como afrodescendientes o de pueblos y nacionalidades indígenas, a poder reportar que fueron víctimas de alguno de estos atropellos, de alguno de estos incidentes, y que lamentablemente no lo formalizan. Y es por ello que lamentablemente vemos, sobre todo a nivel de nuestro país, concretamente en Ecuador, que hay muy pocas instituciones de educación superior que tienen definidas sus políticas, y aunque muchas reportan como políticas con acciones afirmativas y políticas en contra de la discriminación racial, lamentablemente no siempre se cumplen. Para analizar el impacto de estos datos en Ecuador, debemos remitirnos a brechas que son aún más profundas y lo que eso significa en la vida de las familias del 80% de jóvenes afroecuatorianos que lamentablemente no acceden al sistema de educación superior, que no acceden a una universidad. Y es que el 1/3 de estos ni siquiera logran terminar el bachillerato. Es verdad que nosotros lo decimos como cifras, pero detrás de cada una de estas cifras y de estos números estamos hablando de hogares que luchan por sostener la educación de sus hijas y de sus hijos, pero además estamos hablando de jóvenes que postergan sus sueños, y que muchos de estos lo hacen por cuidar a otros, porque en muchos de los casos les toca, son hermanos mayores y tienen que cuidar a los hermanos menores, porque quizás en la casa quien está al frente de esto es una jefa, cabeza de hogar, y que tiene que salir a trabajar y buscar los recursos para poder sustentar a esa familia. Pero el otro de los escenarios es una falta de cupo, porque sobre todo en nuestro país se está evidenciando que cada año son menos los y las adolescentes que acceden al sistema de educación superior. Y en otros casos pudiera ser también por la falta de acompañamiento desde los propios hogares, pero también del círculo en el que se desempeñan nuestros adolescentes. De estas brechas, las mujeres afrodescendientes, en particular nuestras mujeres afrodescendientes, enfrentan una carga adicional. Además de la discriminación racial, viven el peso de los estereotipos de género, las tareas que tienen ellas en su hogar, las tareas de cuidado y que no son reconocidas, y muchas veces a esto le sumamos la violencia. Nosotros estamos José viviendo un Ángela, perdón, escenario un minuto. hoy. Bueno, corro. Para los pueblos indígenas la situación tampoco es alentadora, y es que en promedio entre los pueblos y nacionalidades indígenas una persona indígena alcanza apenas 7 años de escolaridad, o sea, muchos de ellos ni siquiera logran completar la secundaria. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las desigualdades étnico-raciales en América Latina forman una matriz de desigualdad social donde se cruzan múltiples dimensiones entre la pobreza, género, educación, territorio y etnicidad. Y quería simplemente culminar con decir que nosotros acá en Ecuador estamos viviendo una ola de violencia tan terrible que lamentablemente eso ha aumentado la brecha, y ahora tenemos a muchas más niñas y niños, sobre todo niños afrodescendientes en edades muy tempranas, que no logran ingresar ni siquiera a la secundaria y mucho menos al sistema de educación superior, porque están siendo raptados o están siendo llevados a ser parte de las bandas delictivas, y eso hace que cada día tengamos a menos jóvenes, sobre todo afrodescendientes, que sean parte del sistema de educación superior en nuestro país.
Estimada Rosángela, muchísimas gracias. 5 minutos exactos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces ahora a la doctora Vera Lucía da Rocha Maquea, quien es una referente de la ABRUEM, la Asociación Brasilera de Rectores de Universidades Estaduales y Municipales. La colega nos va a hablar en portugués de Brasil. Pido a todos los castellano hablantes hacer el esfuerzo, así como los colegas de Brasil lo hacen para entender nuestro castellano. Muchas gracias, Vera. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia para mim, boa tarde para quem está na América do Sul. É um prazer muito grande, né, estar aqui para falar sobre esse tema que é tão central em qualquer sociedade, né, que tenha um compromisso com a justiça social e que se trata da erradicação do racismo na educação superior. Hoje eu gostaria de destacar especialmente o papel das universidades estaduais e municipais, que são afiliadas, né, à Associação Brasileira dos Reitores e Reitoras das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM, na construção de um ambiente mais equitativo, inclusivo e livre de qualquer forma de discriminação. O sistema de ensino superior brasileiro, ele tem testemunhado uma transformação significativa que é impulsionada pela implementação das políticas de ações afirmativas, como nós chamamos, comumente conhecidas como cotas, lei de cotas, né? A Lei Federal 12.711 de 2012, ela aplica-se, no entanto, exclusivamente às instituições de ensino superior, públicas federais. Nós que fazemos parte do sistema estadual ou municipal, nós temos as nossas próprias regras, as nossas próprias leis, e algumas das nossas instituições afiliadas à ABRUEM oferecem mais que 50% das suas vagas para essa inclusão, né? E quando a gente realiza essa inclusão, a gente assimila, a gente traz para dentro da universidade todas as rasuras sociais, né? Então, nesse cenário, a ABRUEM ela emerge como uma entidade representativa de grande importância, né, para os reitores que trabalham com a educação superior no Brasil. A missão central nossa, né, da ABRUEM, abrange a cooperação científica, o intercâmbio acadêmico, a internacionalização. Nós, inclusive, estamos neste momento na Nova Zelândia, visitando todas as universidades do país, né, buscando justamente essas parcerias para poder fazer esses intercâmbios de estudantes, professores e profissionais técnicos, né? Então, isso sugere que a ABRUEM ela não é apenas uma entidade administrativa, né? Ela é também um fórum para que seus membros discutam, compartilhem as melhores práticas e potencialmente alinhem suas políticas relacionadas ao acesso e à equidade, né? Eu gostaria de falar agora bem rapidamente sobre o compromisso das instituições da ABRUEM, né? Elas têm tido um papel fundamental na democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Muitas das nossas instituições foram pioneiras na adoção de políticas de ações afirmativas, como o sistema de cotas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiências e outros grupos historicamente marginalizados. A gente sempre procura também estabelecer essas políticas, né? Então, elas não são apenas instrumentos de reparação histórica, mas também são mecanismos de fortalecimento da democracia, né? Nós temos hoje, no sistema ABRUEM, 51% das nossas instituições têm a política já implantada, essas políticas, né, de combate, de prevenção e combate ao racismo e também a outras formas de discriminação. 37 estão em processo de bem adiantado, né, de implantação, e 11% estão discutindo isso, mas todas as nossas instituições têm ações por meio de projetos de extensão, por meio de projetos de pesquisa, ou seja, algum tipo de intervenção com relação a essa temática, né? Seja com a sua comunidade interna, seja com a sua com o seu compromisso, né, com a sociedade de modo geral, né? E esse compromisso, ele se expressa numa agenda positiva da ABRUEM, né? Essa agenda positiva de combate ao racismo e à discriminação conta com a implementação de programas que promovem a cultura da paz, do respeito às diferenças, da equidade de direitos, ou seja, essas temáticas que nos preocupam aqui neste momento, né? Isso se dá por meio de ações concretas. Eu penso que
lendo aqui esses resultados, né, que foram apresentados no início para nós, é disso que se trata, Vera, de a gente perdón, un conseguir. minuto. Ok, essas ações concretas. Então, essas ações elas vêm por meio de políticas de apoio à permanência, abrangendo aspectos materiais e também pedagógicos, né? Programas de extensão voltados à valorização das culturas negras e indígenas, incentivo à pesquisa em temáticas relacionadas aos direitos humanos, apoio psicossocial a vítimas de violência e assédio, entre outros. Ou seja, essas iniciativas elas têm fortalecido a universidade, as universidades todas, né, do sistema Abroem, como um espaço não apenas de produção do conhecimento, mas também de transformação social. Temos também criado, todas nós, né, todas as nossas instituições, canais de denúncia e mecanismos institucionais para conhecer, acompanhar e estabelecer políticas de combate. Né? A primeira questão é pensar que não basta apenas punir, tem que também reeducar a sociedade, né? Tem que reeducar, tem que refazer, reaprender a língua, né? Reaprender a linguagem e dizer as coisas nesse mundo de um outro modo para que a gente possa, de fato, dizimar todo o rastro, né, negativo que não tem como ser positivo, né, da discriminação étnico-racial. Então, erradicar o racismo na educação superior brasileiro, no nosso caso, é um dever político e moral. As universidades estaduais e municipais têm demonstrado um grande compromisso com isso. Né? É importante ter em conta também a necessidade que as nossas IES têm apontado de uma abordagem mais holística e interseccional. A lidar com questões de racismo, nós precisamos compreender que a sociedade brasileira traz na sua constituição histórica preconceitos estruturais que são muito difíceis de serem desconstruídos. Pensar classe, gênero, raça, nos parece fundamental para avançarmos nessa luta. Complexo, o assunto de cada um e cada uma de nós, pesquisa e ciência para que possamos acertar, né, nesse alvo dos problemas do racismo, do sexismo, do machismo e tantos outros tipos de preconceitos que ainda tanto trazem sofrimento a muitas pessoas. É um processo em construção. É um prazer estar aqui e é a responsabilidade de todos nós de mantermos esse coletivo vivo para transformar esse mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera. Vamos a dar la palabra, perdón, se me mezcla. Muy obrigado, Vera. Vamos a dar la palabra al doctor Carlos Augusto Ramírez de la ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. Carlos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Quiero iniciar expresando un sincero agradecimiento a la mesa de trabajo del IESAL UNESCO por por extender esta invitación a la Asociación Colombiana de Universidades para participar en este valioso espacio de reflexión y construcción colectiva. En nombre de nuestro director, el doctor Oscar Domínguez González, y de las universidades de Colombia, reciban un saludo fraterno y solidario. A su vez, queremos reconocer y exaltar el compromiso que viene liderando desde la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, especialmente en cabeza de la profesora Victoria Beiras y del profesor Daniel Mato. Extendemos un saludo especial a las y los representantes de los distintos países presentes. Reconocemos el inmenso trabajo que cada uno viene realizando desde sus universidades, entidades y territorios en favor de una educación superior más justa, inclusiva y libre de racismo. Valoramos profundamente el informe presentado por la cátedra que, aun siendo un ejercicio exploratorio, como bien lo advierte ante la preocupante ausencia de datos sistemáticos y confiables, ofrece un diagnóstico revelador sobre las expresiones de discriminación étnico-racial que aún persisten en nuestras universidades. Quiero comenzar esta intervención diciendo que las universidades deben dejar de ser espacios reproductores de desigualdades históricas y convertirse en territorios de justicia, reparación y transformación. Erradicar la discriminación étnico-racial exige acciones sostenidas, participativas y estructurales que reconozcan la dignidad, el saber y el derecho a una educación superior libre de racismo para todas las personas. A partir del estudio, sumamos estas pequeñas recomendaciones. Primero, políticas institucionales con enfoque antirracista,
que permitan implementar marcos normativos explícitos contra toda forma de racismo y discriminación étnico-racial, crear comisiones, protocolos y mecanismos autónomos para la detención, denuncia, atención y reparación, elaborar un registro permanente de experiencias de discriminación y su respectivo seguimiento. Segundo, acceso, permanencia y bienestar con enfoque diferencial, en el cual se pueda diseñar estrategias de adaptación a la vida universitaria con enfoque intercultural para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Fortalecer la permanencia mediante tutores, pares, becas, acompañamiento académico y social y estrategias de reconocimiento étnico, entre otras. Implementar censos de autorreconocimiento étnico-racial, voluntariado, respetuoso y útil para las políticas públicas. Tercero, reconocimiento de saberes y transformación curricular, el cual permita incorporar contenidos y metodologías basadas en epistemologías afrodescendientes e indígenas, acreditar saberes ancestrales y comunitarios como parte del reconocimiento académico, estimular la participación de sabedoras y sabedores, líderes y comunidades en procesos de formación e investigación. Cuarto, formación y sensibilización antirracista en todos los niveles, el cual permita establecer programas continuos de formación en antirracismo, diversidad, derechos humanos e interculturalidad, dirigidos a docentes, estudiantes, personal administrativo y directivo. Incentivar el pensamiento crítico, la empatía y el respeto por la diferencia como ejes pedagógicos. Quinto, transformación simbólica y cultural del entorno universitario. Para ello es necesario revisar simbologías institucionales, nombres, monumentos, celebraciones con enfoque crítico y descolonizador. Visibilizar las identidades y los aportes de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la vida cotidiana de los campus universitarios. Generar espacios seguros, interculturales y respetuosos del pluralismo cultural y epistémico. Sexto, alianzas territoriales e incidencia comunitaria. Consideramos necesario impulsar vínculos universidad-comunidad etnia con Un proyectos minuto, de Carlos. doble vía que reconozcan los saberes territoriales. Promover centros de pensamiento, investigación y creación liderado por comunidades racializadas. Garantizar que la universidad actúe como agente activo de justicia social, memoria histórica y transformación estructural. Finalmente, consideramos que erradicar el racismo en la educación superior requiere más que compromisos simbólicos. Exige voluntad política, estructuras activas, pedagógicas, inclusivas y una transformación cultural profunda. Es momento de que las universidades se conviertan en territorios de justicia, reparación, reconocimiento y esperanza para los pueblos históricamente excluidos de la vida oficial. Muchas gracias, Daniel. Wow, no he parado de anotar propuestas. Carlos, muchas gracias. Han sido muchas. He tratado de tomar nota de todas. Se me está escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, Carlos, Sí, muchísimas gracias por tu intervención. Muy buen control del tiempo y muchas propuestas. No he podido anotar todas para recogerlas hacia el final. Con mucho gusto te las Vamos a continuar mando entonces terminando. con la intervención de la colega María Susana Cervantes, de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Susana, por favor. Buenas tardes, un gusto poder participar de esta mesa de trabajo. Ante todo, saludo la iniciativa de hacer el estudio. Como han manifestado, no existen datos oficiales, pero sin embargo, en el día a día podemos visibilizar y afirmar que efectivamente existen situaciones de racismo, situaciones de discriminación, a los cuales no podemos cerrar los ojos. Y como docentes, como pedagogos, como seres socialmente inclusivos, tenemos la responsabilidad social y académica de enfocarnos también en el tratamiento de estas temáticas y de buscar las estrategias apropiadas para minimizar y quizá en un momento podamos aplaudir y decir ya no existe más el racismo y la discriminación. Bueno, yo he dado una mirada a las estadísticas que arroja este informe y efectivamente recoge mucho
de las vivencias, de las experiencias, de las acciones que también he observado desde mi posición de docente. En la universidad yo dirijo la materia de aprendizaje y servicio para la comunidad, a través de la cual reflexionamos de varios de los temas que ya lo han manifestado. Entre esos, pobreza, género, educación, discriminación, y cómo estos distintos problemas sociales se cruzan para agravar las condiciones de bienestar de las comunidades históricamente excluidas, como son los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Entonces, revisando el informe, nos llama la atención que el mayor porcentaje de respuestas de personas, tanto estudiantes como académicos, el mayor porcentaje son mujeres, ¿sí? El mayor porcentaje de seres que han recibido algún tipo de discriminación. Me llama mucho la atención que dentro de los 19 países, Ecuador lleva la delantera con 223 respuestas de estudiantes, profesores y administrativos que manifiestan sí haber sido víctimas de racismo. Habría considerado que Colombia tenía la delantera, tenía el mayor porcentaje de respuestas positivas, considerando la población afrocolombiana. Pero en todo caso, también hay que mirar que Colombia tiene una mayor accesibilidad para la población afrocolombiana a las universidades. En Ecuador es bastante limitada estas oportunidades, precisamente porque la población, el mayor porcentaje, vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Sin embargo, ese porcentaje, con 223 respuestas de que sí recibieron alguna forma de discriminación, sorprende, me apena, me duele como docente, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde la política pública, desde las organizaciones sociales, líderes y lideresas, desde los pocos docentes afroecuatorianos que somos acá en el Ecuador, no logramos erradicar estos prejuicios sociales que a través de la historia han marcado un perfilamiento racial y que nos convierte en víctimas de racismo y de exclusión. Otro de los datos que me sorprende es que cuando estudiantes y docentes responden a "usted ha sido víctima de docentes", el porcentaje es intermedio. Pero cuando se les pregunta si usted ha observado o ha escuchado que hacia otra persona se dirigen palabras, actitudes, acciones discriminatorias, el porcentaje se eleva drásticamente a un 33%. Yo me atrevería a decir que hay personas que, siendo víctimas de discriminación y racismo, no sueltan su voz, no lo denuncian. Es más fácil mirar que a otro le están haciendo discriminación, que a otro le están excluyendo. Es mucho más difícil reconocer en uno mismo que también soy víctima. Para eso hay que tener las herramientas, y esas herramientas se las recibe en la familia, en la comunidad, en la escuela, para saber identificar y poner un alto, poner un freno, poner un proceso de diálogos saludables para transformar la situación. En relación a todas las respuestas, yo estaba perfilando qué podemos hacer desde la academia, a más de lo que ya se hace, abrir espacios de becas. Y en el caso de la Universidad de San Francisco, no solamente porque se convirtió en política pública, sino por conciencia social. Iniciaron este proceso de becas de inclusión para pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, los diálogos saludables están quedando de lado. Entonces, mientras yo perfilaba algunas propuestas, revisé las conclusiones también y las propuestas que se hace desde este estudio, y me complace manifestar que coincide plenamente en lo que se necesita hacer, en lo que debemos apostar para mejorar el bienestar de los estudiantes, del personal docente, de los administrativos en las instituciones de educación superior. Es un deber hacer y generar espacios para mejorar las relaciones y que las diferencias se vean como una oportunidad de crecimiento a nivel holístico para todos y para todas, valorando
justamente esas diferencias y los aportes que el otro pueblo nos puede dar para ese crecimiento integral. Entonces, como propuestas, sí, que en las universidades se construyan, porque existen las normativas, existen instancias de denuncia, pero no todos los funcionarios, no todos los estudiantes tienen el coraje para presentar una denuncia. En el caso de los estudiantes, tienen miedo a levantar su voz, porque detrás de esa oportunidad de estudiar está una beca, está un crédito educativo. Entonces, ellos, con el miedo de perder la beca o de que sean cuestionados y que sus hermanos además no puedan ingresar debido a esta situación denunciada, ellos guardan silencio, ¿sí? Y cuando presentan las estadísticas del porcentaje mínimo de casos que han sido denunciados y atendidos, pues muchos de los estudiantes acá en la universidad se suman a ese porcentaje que prefiere guardar silencio, ¿sí? Entonces, la política, las normativas y la política de denuncia, de sanción está, pero yo llamo a la sensibilización de que más allá de la sanción que pueda recibir el ente discriminador, que se generen estos espacios de diálogos saludables para manejar un lenguaje con la misma equidad, ¿sí? Con la oportunidad de conocer al otro. Porque siento que estos procesos de denuncia lo que hace en la persona sancionada es generar mayor resentimiento, mayor indisposición para involucrarse con la comunidad afrodescendiente, ¿sí? Entonces, pues, la normativa exige, pero más allá de la sanción frente a una denuncia, es fundamental generar estos diálogos saludables para entender al uno, entender al otro y encontrar los caminos saludables para una convivencia apropiada. Hay que generar estos comités de acción a través de los cuales la población en general de las universidades, en estos procesos permanentes, además de sensibilización, porque no es lo mismo hacer de vez en cuando un espacio de reflexión frente a un caso dado, sino que estos espacios de reflexión deben ser procesos permanentes de sensibilización y de vivencias enriquecedoras, que las otras etnias puedan vivir la cultura. Susana, perdón, estamos muy excedidos de tiempo, llevas casi 9 minutos. Uy, perdón, ya voy terminando entonces. Entonces, esos espacios de diálogo en los que se puedan crecer a través de las historias de vida de los propios estudiantes. Y generar también la posibilidad de que los estudiantes no tengan miedo de expresar, de que no tengan miedo de vestir, de mostrar sus peinados, de mostrar su sentido de pertenencia tal cual son y dejar de lado el blanqueamiento para parecerse a lo que no son. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Me disculpo contigo y con las demás personas de la mesa, así como con quienes nos acompañan, porque en realidad me di cuenta que yo tenía silenciado mi micrófono y cuando le avisé a Susana de los 4 minutos, en realidad no le avisé nada. Fue mi responsabilidad. Lo lamento mucho. Me disculpo. De todos modos, creo que ha sido una intervención muy valiosa. Berta Maribel Pech, por favor. Berta es docente en la Universidad Pedagógica Nacional en Mérida, Yucatán, México. Berta, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos escuchan ahora y quienes nos verán posteriormente. Entonces, me da mucho gusto igual compartir estas ideas, estas reflexiones y este tiempo aquí en la mesa y con quienes nos acompañan. Pues el informe de la consulta sobre estas experiencias de discriminación me parece una herramienta muy valiosa, sobre todo porque no solo podemos impulsar o pensar en estas posibilidades de políticas públicas que nos lleven a lograr un México, en este caso, más incluyente y en este caso, pues reconocer todas las diversidades en nuestros espacios académicos.
también nos permite de alguna forma vernos, también fortalecernos como esa América Latina, como estas comunidades estudiantiles que de alguna manera compartimos también algunas cuestiones vinculadas también al origen, ¿no? A la historia de lucha también que hemos tenido. Y en ese sentido, me parece y me quedo, ¿no? Me da mucho gusto en este caso también de que en las respuestas y en la participación a este acercamiento y a esta consulta, pues haya participación y haya existido pues respuestas de diferentes países, sobre todo en este caso también de México, porque eso habla de una cuestión muy positiva en reconocer, ¿no? En reconocer y en identificar y de alguna manera compartir y analizar también esos procesos que vivimos. Si bien es en México cuando hablamos de racismo es algo preocupante, estamos eh, considerando y de acuerdo a lo que se ha hecho también en cuanto a encuestas de racismo y discriminación, pues es algo que una cuestión estructural ejercida pues a diario, ¿no? Y de la que pues de alguna manera nadie se escapa y hay que tenerlo muy presente y sobre todo hay que decirlo, hay que señalarlo, ¿no? Y eso es algo muy necesario para pensar también en qué se puede hacer para erradicar este tipo de prácticas de nuestros entornos. Eh, Estuve reflexionando como en el aspecto de la formación docente y lo importante que es esta educación antirracista en el plano de la educación superior, considerando que exista esta diversidad, perfiles, de acompañamiento que se les pueda dar también. Yo trabajo en un espacio en donde pues tenemos mucho este intercambio con docentes, programas que tienden a la formación de docentes y es muy importante considerar este aspecto, sobre todo en la cuestión de la trayectoria y la educación y el papel que tienen los docentes para ir cambiando este chip y erradicando estas prácticas. Es importante considerar, ¿no? La enseñanza en las lenguas indígenas, fortalecer ese sentido y ese orgullo por nuestras lenguas, por hablarlas, por usarlas, y sobre todo en los programas que van enfocados a espacios de trabajar con población hablante de lengua indígena, fortalecer ese hecho y no justificar diciendo es que pues ya nadie lo habla, es que la población ya es monolingüe, cuando estoy en un programa que tiene este elemento como algo valioso, ¿no? Entonces también hay que analizar y reflexionar constantemente cómo nos estamos posicionando hacia eso, porque es de alguna manera fuerte el pensar, ¿no? El querer reconectar, ¿no? Contigo, con una identidad, con una familia, con una historia, cuando allá afuera o cuando todo lo que te rodea, pues de alguna forma están perpetuando, ¿no? Tu eliminación de alguna manera. Y si en ese espacio escolar tampoco encontramos ese elemento que nos fortalezca, entonces es todavía estamos contribuyendo después a que esto prevalezca. Entonces hay que pensar en estas historias, en la historia que estamos reflexionando, que estamos contando y cómo es muy necesario dejar atrás mucho de lo que nos han contado desde esta escolaridad en la historia, desde pues las voces de los conquistadores y empezar a mirar desde otros referentes, trabajar desde lo que tenemos, desde estos referentes más cotidianos, leer como estos autores de nuestros propios entornos, medios, contextos, porque eso sin duda nos van a ayudar también a cuestionar y a tener y a contar otra historia, ¿no? Y eso me parece muy importante. En la incidencia académica y profesional de las Un personas. minuto, Berta, por favor. Gracias. También
pensar en la admisión, ¿no? En esas acciones afirmativas o en estas políticas de acción afirmativa, de la admisión de estudiantes, también profesores. De repente nos encontramos con colegas, ¿no? Que han terminado ciertos estudios y están como con toda la preparación para estar en los espacios universitarios, diferentes programas, y de repente nos encontramos con este otro momento de que no existen estas políticas o estas acciones también afirmativas que nos lleven a garantizar este reclutamiento y que nos pueda facilitar integrar estos colectivos diversos en donde existan esta representación. Entonces, sin duda es algo que para recuperar nuestra identidad es clave, ¿no? Considerar esto para que se puedan de alguna forma alterar esos poderes opresivos que muchas veces perpetúan y siguen perpetuando estas prácticas académicas eh, discriminatorias, racistas en las instituciones de educación superior. Y finalmente con los medios de comunicación, ¿no? También esta sensibilización, esta capacitación, y empezando por nuestra comunicación institucional, ¿no? No perder de vista lo importante que es, ¿no? Que los medios de comunicación juegan este rol importante en los mensajes que se transmiten desde afuera, ¿no? Y lo que consumimos, y eso también no podemos descuidarlo. Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Berta, un millón de gracias. Bueno, esto es muy difícil, lo de tratar de limitar el tiempo, porque desde luego hay mucho para decir y hay mucho para escuchar. Yo mismo quisiera darles más tiempo a nuestros invitados, invitadas, pero tenemos un compromiso con nuestros invitados, invitadas y con la gente que nos acompaña de un cierto tiempo. No todo el mundo dispone de más tiempo. Entonces, bueno, lamentablemente el doctor Escalante Semerena no ha podido incorporarse. Vamos Aquí a pasar estoy. entonces. Aquí No, estoy. no te había visto, Roberto, bienvenido. Aquí estoy. Muchas gracias. Qué bueno. Aquí estoy. Entonces, por favor, tu intervención. Muchísimas gracias. Perdón, bueno, quiero pedir una disculpa por esta entrada tardía al programa. Me equivoqué de hora y el inicio del programa me encontró entre la frontera entre Paraguay y Brasil y me fue un poco difícil, pero afortunadamente pude llegar por lo menos al final. Bueno, quiero muy rápidamente decir que nosotros estamos en la UDUAL extremadamente orgullosos y felices de tener a la red ESIAL, cabezada por el distinguido profesor Daniel Mato, y trabajar con él incansablemente sobre este tema que es absolutamente central en la vida cultural, económica, social, política de América Latina, y yo diría de muchas otras partes del mundo. El reporte es sin duda un documento que aporta muchísimo, porque es un documento que abona de observaciones, de informaciones directas de quienes han sufrido o han padecido agresiones racistas, en este caso en la educación universitaria, y por lo tanto son un testimonio que hay que difundir ampliamente. Aquí voy a sonar un poco a algunos estilos antiguos de algún libro que leí, que seguramente varios de ustedes conocieron, de Martha Harnecke, de la estructura y la superestructura. Hay una estructura desigual en América Latina que fundamenta el racismo, eso sin duda, ¿no? O a mi juicio. Abona, la desigualdad es la base material sobre la cual el racismo se fundamenta en muchas acciones. Y por lo tanto, también, en mi opinión muy humilde, mientras esa desigualdad no disminuye, no aminore, no se resuelva, eso va a significar una dificultad enorme. Pero no es suficiente, no es suficiente. Hay experiencias, no necesitamos decir nombres, en donde la política
estatal, las políticas gubernamentales estatales procuran la igualdad y el racismo persiste, ¿no? Entonces, necesitamos, y por eso refiero un poco a la superestructura de la cual hablaba la famosa Marta Harnecker, que todos estudiamos hace muchas décadas, requiere de otras cosas, ¿no? El asunto del pensamiento no resuelve, no es un asunto de erudición, a mi juicio. No se necesita ser erudito de que la discriminación es ofensiva, que no contribuye al buen vivir. No, se trata de otras cosas. Y eso va a tomar mucho tiempo. Hemos mejorado, sin duda. Hoy día creo que hay una actitud más convergente hacia la igualdad. No me gusta decir racial, a la igualdad cultural de las diferentes culturas que existen en nuestras regiones, pero tenemos que enfatizar y ser muy enfáticos. No solamente en la universidad, es tardío en la universidad. No digo que no hay que hacerlo. Por supuesto que en las universidades hay que establecer todas las instancias, llámense de gestión, llámense de enseñanza, llámense de investigación, llámense de divulgación en contra del racismo. Pero no es verdad que haciendo eso vamos a resolver. Hay estudiantes con doctorado, con estudiantes con mucha experiencia en muchas partes del mundo que son racistas, que son racistas y a veces por omisión, a veces por comisión, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que realmente partir de mucho más de etapas muy anteriores, y en donde podamos recuperar algo que hemos perdido, las sociedades, que es una herencia infame del mundo occidental, que es el sentido de comunidad, ¿no? La ausencia cada vez menor de sentido de comunidad y esa insistencia en el individualismo es un factor que abona al tema de la diferencia. Soy yo y el otro es diferente. No, el otro es igual que yo y tiene las mismas posibilidades y tiene las mismas características y tiene las mismas posibilidades y tiene las mismas inteligencias y tiene también desigualdades en términos de oportunidades. Entonces, hay que empezar de verdad desde muy temprano e insistir en todos los medios, en todas las capacidades, para ir poco a poco realmente construyendo en nuestra mentalidad, en nuestros sentimientos, ¿no? Es un asunto no solamente de pensar, Un es un minuto, por asunto favor. también de sentir. Voy a terminar. En un asunto de sentir que la interculturalidad, que la interracialidad, que no me gusta otra vez llamarlo así, es lo normal, es lo adecuado, es lo bueno, es lo positivo. Y nosotros, en la UDUALC, con el doctor Mato y con la ESIAL, vamos a dar esa batalla hoy y siempre, porque todavía no hemos terminado. Falta muchísimo y tendremos que seguir insistiendo. Por ahí dejaría mi comentario y nuevamente una gran disculpa por haberme incorporado tarde, pero peor tarde que nunca. Muchas gracias, estimado Roberto. Bueno, entonces nos disculpamos no solo por la demora del doctor Roberto Escalante, sino como explicamos, porque bueno, yo en algún momento me confundí con Susana, tenía silenciado, no le marqué el tiempo, en fin. Vamos con varias demoras, esperemos que la gente nos pueda seguir acompañando. Vamos a dar la palabra a Victoria, que nos va a contar si hay preguntas o comentarios desde el chat de YouTube. Yo no he visto muchas preguntas o comentarios, más bien saludos y felicitaciones, de modo que en todo caso, si no hay muchas preguntas y comentarios, de todos modos, cada una de las personas invitadas dispone de 2 minutos para ampliar o recuperar asuntos que le quedaron pendientes, si es que no hay preguntas o comentarios. Muchas gracias. Victoria, por favor.
Daniel, como decías, hay muchos saludos desde México, Brasil, Argentina, El Salvador, Costa Rica. Agradecidas todas las personas por las presentaciones que hicieron los y las expositoras, expositores. Así que adelante, si Pero quieren. creo que hay un par de comentarios, Victoria, que quizás no estás viendo, de Vania, que Sí, me parece perdón. que Sí, Vania destaca la... Vania Solano Lacle es una colega participante de la red y de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo que trabaja en la Universidad de Costa Rica. Por favor, Victoria. Sí, destaca el papel de las personas docentes para brindar apoyo seguro a las personas estudiantes ante situaciones discriminatorias y de denuncia, y destaca que la denuncia formal debe ser una responsabilidad institucional, pero que el apoyo en la cotidianeidad tiene un impacto transformador del entorno y de apoyo inmediato que cree que hay que valorar particularmente. Bueno, entonces vamos a dar 2 minutos a cada una de nuestros invitados, invitadas, para hacer los comentarios que le parezca conveniente, en el mismo orden en que hicimos las presentaciones, si les parece bien. Comenzamos por la colega Rosángela de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Rosángela, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo, sin duda, bueno, felicidades más bien a cada uno de los colegas que hicieron sus aportes desde sus escenarios de trabajo. Bueno, nosotros acá en la Universidad Bolivariana, esta es una universidad que tiene recién 4 años de haber sido fundada. Estamos en uno de los cantones más peligrosos a nivel del país y tenemos un índice muy alto de población, sobre todo afrodescendiente. De hecho, yo vengo de una de las ciudades acá, que es Esmeraldas, que es la ciudad con el mayor número de personas afrodescendientes, y creo que sin duda este tema, como lo habíamos comentado, del racismo, de la discriminación racial, es un tema que nos debe involucrar a todos, que no podemos hacer de cuenta que no lo escuchamos, que no lo vivimos, que no lo sentimos, porque aunque no nos haya tocado directamente, siempre hemos visto de pronto algún familiar cercano, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, de aula, que ha sido víctima de estas discriminaciones raciales. Y yo coincido que además de tener políticas en las universidades o en las instituciones de educación superior que nos permitan de una u otra forma mitigar este tema de la discriminación racial, es necesario que hagamos un acompañamiento cercano a nuestros estudiantes para que también identifiquen algunos signos que son alarmantes y que muchas veces no se identifican porque no son macros, son micros, pero que a veces hay comentarios que quizás son que quizás los minimizamos, pero que desde esos pequeños o que parecen simples comentarios es que trascienden los temas de discriminación racial y que finalmente no terminan de finalizarlos, de acabarse, y que se siguen repitiendo en nuestro entorno. Considero además, bueno, nosotros hemos trabajado mucho con mujeres rurales, con mujeres afrodescendientes sobre todo, porque tenemos un proyecto de lideresas y acá en Durán, y eso nos ha permitido acompañar a muchas mujeres que son cabeza de hogar para que aprendan desde cómo manejar una red social, por ejemplo, porque muchas de ellas son emprendedoras. Entonces darles algunas herramientas, porque necesitamos no solo erradicar, digamos, educando, sino también dándoles herramientas para que las mujeres, sobre todo que tenemos cargas adicionales versus los hombres, podamos de una u otra forma cambiar las realidades que tenemos y poder servirnos, pero también servir a los demás, porque muchas veces nos preocupamos por el cuidado del entorno y descuidamos el nuestro. Y en ese sentido estamos dando muchas herramientas a nuestras mujeres, y sobre todo mujeres afro, mujeres indígenas que necesitan, que tienen, por ejemplo, como les había dicho, el tema de su emprendimiento y que muchas veces fracasan y lo dejan y no siguen, y más bien darles esas herramientas de contención emocional. Desde psicología hemos hablado con ellas desde la parte legal, por ejemplo, con los abogados que tenemos aquí en un consultorio jurídico que atiende de manera gratuita a la población, y, por ejemplo, herramientas digitales para que puedan manejar una red social, porque como todos sabemos hoy en día es a través de las redes sociales que tenemos mayores alcances, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha favorecido a muchas mujeres de acá del cantón y nos ha permitido también que nuestras niñas, porque estamos trabajando también con niñas afrodescendientes y de población indígena,
para que ellas también vayan desarrollando estas habilidades que les permitan identificar desde sus escenarios, desde las escuelas, estos temas de discriminación racial, que puedan frenarlo, porque lamentablemente muchas de estas niñas han sido víctimas de violencia y en muchos casos hemos tenido también muertes a causa de ellas. Entonces, para que logren identificarlo, para que lo logren frenar y sobre todo para que no callen sus voces y sean capaces de denunciar cuando esto sea necesario, hacerlo, de denunciar y poner un alto, porque, Rosanza, bueno, es perdón, necesario que lo hagamos. debo interrumpirte. Gracias, doctor, gracias. Lamento, es un papel muy desagradable el que me toca cumplir, Sí, pero sí, alguien sí, tiene sí, que pero cumplirlo. es necesario, es necesario. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la doctora Vera Lucía da Rocha Maquea, de la ABRUEM. Por favor, Vera. Vera, por favor. El Está micrófono, silenciada, profesor. Vera. Voy a avisarte cuando te Ah, queden ok, 30 segundos. ok. Não, ok. Ok, consegui. Bom, eu penso que, no caso, das universidades que são afiliadas à ABRUEM, né, das universidades estaduais e municipais, elas são regidas por legislação bastante diferentes, embora todas submetidas aí à legislação nacional. E o que a gente tem feito e tem dado um resultado bastante grande, ao lado, né, das fortes ações afirmativas que a gente tem de cotas e de cotas e que são, de fato, uma forma de inclusão, né, de todas as pessoas, é a criação dessas comissões especiais permanentes, né? Isso tem funcionado bastante. Essas comissões trabalham arduamente, são constituídas por professores, estudantes e por profissionais técnicos, e elas têm esse papel, então, de acompanhar, de propor e de executar, inclusive, ações que trabalham na perspectiva de superar, né, essas discriminações dentro da universidade. Penso que a inclusão por meio das cotas que a gente tem, de certo modo, já transforma um pouco a comunidade acadêmica também para conviver mais com a diversidade que chega, né? A universidade no Brasil, há 20 anos, era uma universidade para pessoas brancas de classe média, média alta, e que as pessoas da classe trabalhadora em geral não chegavam, né? Então, eu penso que há uma mudança importante aí e que a gente toma isso de uma forma bastante grave e séria, né? E também criação de setores nas instituições, como a unidade de correição, por exemplo, que foram criados no Brasil por meio de todas as estruturas de governo, né, como, por exemplo, a Corregedoria Geral do Estado, Conselho de Ética, e 30 que segundos. abre canais de denúncia, né, e garante, inclusive, que as pessoas possam fazer isso de forma anônima, sem ter o perigo de serem perseguidas e sofrer retaliações, né? E essas ações, elas têm realmente modificado a vida dentro das nossas instituições na Abruem, porque a gente já tem casos de demissão de professores, de desligamento de estudante, por esse tipo de coisa, né? Então, eu penso que nós temos uma aparelhagem no Brasil de legislação já bem consolidada, e a gente trabalha no dia a dia, né, a minuto, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade que não precise de cota, onde todas as pessoas possam, de fato, viver e crescer, né, no seu melhor. Então, era isso, e muito obrigada pela oportunidade de estar Muito aqui. obrigado, Vera. Disculpe mi papel. Carlos Augusto Ramírez, de la ASCUN, por favor. Carlos, trata si puedes de regularte el tiempo, porque es muy incómodo interrumpir cuando es tan corto, además. Tranquilo, Gracias. te entiendo perfectamente. Muchas gracias. Pues Daniel, aquí yo creo que hay un tema muy importante y es cómo fomentar mucho más la interculturalidad. O sea, todos los países de América Latina, la región, sabemos que nos reconocemos porque tenemos una enorme diversidad cultural y cómo vivir esa enorme diversidad cultural en nuestro territorio. Entonces, al interior de los campus universitarios, donde hoy, como lo planteaba alguna de las colegas, cada vez más, afortunadamente, con estas estrategias y con esta posibilidad de que más personas que en condición de vulnerabilidad, de distintos pueblos, de distintas condiciones sociales,
pueden ingresar a la educación superior, que ha habido una enorme ampliación de cobertura en la educación superior y que eso ha permitido que en las instituciones de educación superior sea hoy más frecuente y más común encontrarnos con la presencia de estudiantes provenientes de pueblos indígenas, raizales, rom, palenqueros y demás expresiones de esta enorme diversidad cultural que hoy tenemos en nuestros países, porque esto no es exclusivo de un país, esto es de varios países. Entonces, yo sintetizo en que hay que promover, reconocer y vivir la interculturalidad. La interculturalidad en el campus no se trata solo de tolerar la diversidad, sino de reconocerla como fundamento del conocimiento, transformar las estructuras que reproducen desigualdades y garantizar el derecho a habitar la universidad desde otras cosmovisiones y memorias, no solamente desde el eurocentrismo como hemos estado acostumbrados en estos años. Avanzar hacia campus universitarios que reconozcan y vivan y promuevan la interculturalidad. Es necesario pensar en estrategias que transformen no solo las políticas institucionales, sino también las prácticas cotidianas, los espacios simbólicos, las pedagogías y la convivencia. Es necesario mejorar el reconocimiento étnico-racial, y crear mejores estrategias para hacer articulación territorial. Todas las instituciones están ancladas a un territorio. Todos esos territorios viven y están inmersos en una enorme diversidad cultural y a veces, como bien lo saben, las universidades están de espaldas a su entorno y a su contexto y creo que lo que hay que hacer es abrir las puertas hacia ese entorno y hacia esa cotidianidad. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Prácticamente lograste dar con el tiempo, 2 minutos 30. 1 millón de gracias. Con Te mucho ganaste un gusto. premio. Vamos entonces, por favor, con la colega Susana Cervantes Anangonó. Susana, por favor. Bien, bueno, lo que yo quiero decir para cerrar es que de la mano de todos estos procesos de sensibilización, de aprender herramientas, como maestro es importante atender esas emergencias emocionales y psicológicas de los estudiantes, creer en ellos cuando se acercan a compartir algún proceso de agresión, porque cuando nos están compartiendo es porque así ha pasado, porque así ha sucedido, y no tratar de darle una interpretación distinta, indicando que a lo mejor se está victimizando, que no fue así, etc. Lo primero es creer lo que el estudiante nos está comentando respecto a la agresión recibida para atender de manera emergente la parte psicológica y la parte emocional. Por otro lado, es importante también entregarle herramientas para que dialogue con la persona de la cual recibió esta agresión, este proceso de discriminación. Y cuando se busca estos espacios de diálogo, se está educando también a la persona, ¿sí? Entonces, por un lado, procesos amplios de sensibilización, de educación para toda la comunidad universitaria, pero por otro lado, esta atención urgente y necesaria de la agresión recibida para que el estudiante se sienta acompañado, como ya lo han manifestado, y no sienta que está en un espacio vacío y muchos terminan retirándose de la universidad por estas afectaciones que en principio podríamos evitar y, por otro lado, atender de manera apropiada. Muchas gracias. Susana, 1 millón de gracias. 1 minuto 30. Felicitaciones. Vamos entonces, por favor, con Berta Maribel Pech, de la Pedagógica Nacional de México. Gracias. Bueno, sumaría a mi intervención revisar, por ejemplo, para conocer más en el caso de México sobre las situaciones y cuestiones relacionadas con los elementos vinculados a las cuestiones de racismo, como parte de la Asamblea Consultiva de la CONAPRED, pues cada 5 años se realiza la encuesta nacional sobre la discriminación, que es la ENADIS en México. La última fue en 2022. Y, por ejemplo, ahí pues podemos revisar y sobre todo ver de qué manera se manifiesta y cuáles son estas situaciones. Y hablando particularmente de lo que es esta situación actual, estamos como a 2 años que se va
realizar es que una de cada 4 personas pues viven, ¿no? En nuestro país reconocen haber vivido o experimentado un acto de discriminación, ¿no? Por tener el tono de piel oscuro o por la forma en la que va vestida. Y eso es importantísimo también de considerar para ver de qué manera podemos hacer estas articulaciones en nuestros espacios educativos para erradicar este tipo de situaciones o generar prácticas que nos lleven a fortalecer eh, este sentido de orgullo y reflexionar sobre estas cuestiones. También otras de las cuestiones que me parece importante es cómo también en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, pues hay una línea de denuncia, ¿no? Si bien de repente en el documento, ¿no? de la consulta, en el informe, existe también como estos comentarios de que a veces es muy difícil como creer o tener esa certeza de que mi caso va a ser atendido o la respuesta o cómo se vaya a abordar, esta credibilidad y esta confianza que pueden haber en esos espacios, también resultan espacios esperanzadores porque igual, así como puede ser una experiencia no tan positiva, de alguna forma también puede haber algún canal de orientación, de cómo abordar esta situación que estoy atravesando. Y eso nos lleva a que no estamos o no atravesamos muchas situaciones en nuestra plena soledad y lo relaciono un poco con lo que se decía, ¿no? Hace un momento respecto a que estamos como siempre en esta relación de conectividad y de comunidad. No debemos perder ese sentido, dado que eso también nos va a llevar a enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Tanto de violencia o tanto situaciones de este tipo, de cuestiones de racismo y discriminación. Entonces, siempre no perder ese sentido de estar en red y de ver esa forma de estar como fortalecidas y fortalecidos en nuestros espacios y sobre todo que las situaciones que estamos atravesando tampoco tenemos que enfrentarlos de manera o pensar que los vamos a enfrentar nada más de manera individual o en nuestra soledad. Eso sí también tenemos que considerarlo y siempre podemos buscar, siempre habrá alguien en nuestros espacios o fuera en esta red universitaria como es la UDUAL, como es la cuestión de la cátedra, donde podemos también irnos fortaleciendo. Y eso me parece sumamente importante en estos tiempos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mu- Muchas gracias, Berta, muchas gracias. Y por cierto, ya que lo mencionas, yo creo que con los contratiempos técnicos que tuvimos en la conexión de Victoria, a Victoria se le olvidó o yo no tengo registro de que haya llegado a enfatizar que hemos creado un registro permanente para recibir información sobre situaciones de discriminación étnico-racial en universidades de América Latina hacia docentes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de universidades. Creo que quizás en algún momento podríamos por lo menos proyectar el link, Victoria, o decir, o decir bien el nombre, que no lo estoy diciendo, del registro Lo permanente. publicamos, está publicado en YouTube, en el chat de YouTube. Ah, muy bien. Muchas gracias, Victoria. Perdón. Está en el chat entonces. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle 2 minutos al doctor Roberto Escalante y luego yo voy a ver cómo hago magia para en 5 minutos, ojalá, tratar de, no voy a poder sintetizar, tengo como 8 páginas de apuntes, tratar de destacar algunos de los puntos que han sido planteados. Por favor, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y saludo a todas y a todos los colegas. A ver, yo me encanta esta conversación y este intercambio, porque me lleva a pensar algo que Daniel sabe porque hemos estado trabajando muy cerca recientemente con las universidades mayas. Bueno, por lo menos en mi caso, él tiene más tiempo que yo trabajando con ellos. Em, Creo que va a valer mucho la pena en algún momento, o si ya se hizo, sería bueno darlo a conocer. ¿Qué tan efectivas son las medidas punitivas en contra del racismo, para eliminar el racismo? ¿No?
Creo que esta es una pregunta, no sé, a lo mejor por algunos considerados banal, pero a mí me parece muy importante saber si castigando estamos resolviendo realmente el problema o no. Seguramente en alguna dimensión sí, ¿no? Pero yo apuntaría a algo que lo hago atrevidamente. eh, Creo que algo que tenemos que hacer es a enseñar lo bello que es vivir en la interculturalidad, lo bueno que es vivir en la interculturalidad y no castigar la no interculturalidad, ¿no? No sé, creo que esto es algo que requiere de mucho pensamiento y que se transforme en acciones, pero a lo mejor hay que cambiar, ¿no? Hay que darle la vuelta, vuelta al asunto y no decirle, tú eres racista. No, en las culturas originarias, si alguien comete un error, no lo meten a la cárcel, reparan el daño, que es diferente. Reparar el daño de ser castigado es una cosa conceptualmente muy distinta, ¿no? Entonces, yo diría que, y no estoy criticando con eso que las normativas, las cuotas, en fin, todo lo que los colegas, ellos y ellas han señalado, per se sean malas. De ninguna manera, por favor, se vaya a entender eso. Pero creo que es un momento de hacer un alto en el camino y hacer una evaluación de si eso nos ha permitido avanzar mucho, poco o casi nada. Y si no, si hemos avanzado mucho, eh, aplausos. Si no, creo que vale la pena pensar en otras estrategias. Yo creo que hay que insistir en la belleza, en lo bonito, y hay que decirle a la gente, y hay que enseñarle a la gente de manera clara, práctica y demás, lo extraordinario que significa relacionarse con un maya, con un garífuna, no, con todas las cosas buenas que esas personas a los que no somos de poblaciones originarias, nos enseñan y nos hacen vivir mejor la vida. Yo apuntaría a eso y invito, si no se ha hecho, a que compilemos información y hagamos una conversación sobre eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Me toca a mí ahora el difícil reto de hacer esto en 5 minutos. No lo voy a lograr. Les pido que por lo menos me concedan 6 y le pido a Victoria que me avise cuando me queda 1 minuto. Voy a tratar de hacer magia, o mejor, avísame, Victoria, cuando me queden 2. Muy rápidamente voy a tratar de recuperar, digamos, presentación por presentación. Cuéntame desde ahora nada más. Rosángela de la ULEU nos hablaba de la necesidad de dar herramientas. Al diagnóstico del informe agregó datos muy importantes y muy preocupantes de lo que ocurre en Ecuador, y además enfatizó la importancia de procesos de acompañamiento para reconocer el racismo, porque no siempre se lo reconoce, algo que de todas maneras retomaron otras de las personas que intervinieron. La colega Vera Lucia de la BRUEM puso de relieve que las universidades estaduales y municipales han sido pioneras en las políticas de acción afirmativa en Brasil y que tienen políticas e intervenciones de combate al racismo, además de lo que son las políticas federales. Insistió también en que no basta con educar a la sociedad, que es necesario reaprender y que necesitamos un abordaje interinstitucional e interseccional. El colega Carlos Ramírez de las CUN hizo el nombre de las CUN, creo que como 15 propuestas, yo solo pude anotar como unas 8. Pero básicamente enfatizó en que las universidades deben dejar de ser espacios de reproducción de desigualdades e inequidades
y deben convertirse en espacios para la construcción de la interculturalidad. Insistió en la necesidad de políticas institucionales de combate al racismo, en crear mecanismos de denuncia, en enfatizar en políticas de acceso, permanencia y bienestar para estudiantes indígenas y afro, en fortalecer estrategias con participación de tutores, en reconocer la importancia y valor de saberes tradicionales y transformar el currículum, en incorporar saberes, en incrementar la participación de sabios, sabias y líderes, en formación y sensibilidad antirracista para toda la comunidad universitaria, transformación simbólica de los espacios universitarios, visibilizar el valor de los pueblos indígenas y afrodescendientes, promover la participación de los colectivos racializados, y que todo esto exige voluntad política y transformaciones estructurales. Enfatizó mucho en la vinculación territorial y en abrir las puertas a las comunidades, y que no se trata, y en esto es convergente en parte con lo que dice Roberto, no, es convergente pero de otra manera, no se trata de tolerar la interculturalidad, sino de reconocerla como fundamento del conocimiento, promoverla. Bien, transformar no solo políticas, sino prácticas. La colega Susana Cervantes Anangonó, de la Universidad de San Francisco de Quito, enfatizó que, bueno, que lo que el informe recababa como información, ella lo ve en la vida cotidiana en Ecuador. Te quedan 2 minutos, Daniel. Bueno, voy a pedir como 2 más, porque no por mi palabra, sino por las que estoy tomando. Gracias. Comentan que hay personas víctimas de discriminación que no la expresan, que son más las personas que observan la discriminación a otros, que hay miedo a denunciar, que las diferencias son una oportunidad de crecimiento, que hay que sensibilizar, crear espacios de diálogos saludables, educar, prevenir mejor que sancionar, espacios de diálogo, e importancia del papel de los docentes, y que cuando se acercan estudiantes a reportarnos un problema de discriminación que han tenido, comencemos por creerles y no por tratar de hacerles pensar que quizá era otra cosa. Berta Maribel Pech, de la Pedagógica Nacional de México, vio en el informe una herramienta muy valiosa, enfatizó la importancia del papel de los docentes, la necesidad de proveer formación antirracista a los docentes, fortalecer la presencia y práctica de las lenguas en las universidades, fortalecer la presencia de las historias y de criticar la historia de los conquistadores, incorporar las voces de las comunidades, incluir docentes indígenas y afro, acciones afirmativas para políticas de reclutamiento. Destacó el papel importante del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, un organismo nacional. Enfatizó también la importancia de la comunicación institucional. Colega Roberto Escalante enfatizó que el problema es de raíz estructural y que mientras haya una estructura desigual que abona al racismo, es muy difícil que logremos avanzar al interior de las universidades. Dijo, no obstante, que hay que combatir el racismo no solo en las universidades, sino en general en el sistema educativo, y recuperar el sentido de comunidad. Insistió en que debemos trabajar para que se entienda que la interculturalidad es lo normal. Hizo una pregunta final muy importante: ¿qué tan efectivos, se preguntó si había estudios, son las medidas punitivas para combatir el racismo? Y dijo que habría que ver hasta dónde, que hay que estudiarlo, pero que él piensa que sería muy importante trabajar para mostrar lo bello de la interculturalidad, y que más que sancionar quizás es reparar el daño. Me permito en este único caso hacer un comentario, porque este es un tema que ha sido bastante trabajado en la literatura. Hay que hacer las dos cosas. Es necesario crear mecanismos de denuncia, hay que creerle a la gente que hace denuncias, como planteaba la colega Susana, y hay que tomarse en serio esas denuncias. Luego podemos ver si es sancionar o buscar mecanismos reparatorios, eso es otra cosa, pero
Esto lo necesitamos porque si no queda silenciado. Y a la vez necesitamos, como tú bien dices, insistir en el valor de la interculturalidad y del respeto mutuo entre los distintos colectivos de cada sociedad. Creo que en esto estaríamos casi todos y casi todas de acuerdo porque es en lo que casi siempre venimos insistiendo. Son las dos cosas, pero es cierto que necesitamos estudios quizás de ver qué resultados dieron las sanciones y pensar si es cierto, estoy de acuerdo en esto de que, bueno, busquemos más que castigos, reparaciones, que es algo que se hace de todos modos. Bueno, no quisiera quedarme yo con la última palabra. Acá termina mi participación, pero quisiera darles 20 segundos o 30 a cada una de las personas que están participando para que digan unas últimas, no sus últimas palabras, porque no es que terminan sus vidas. Termina la mesa por hoy, probablemente dado el interés que ha despertado, hagamos otra, seguramente la haremos, pero unas palabras finales muy, muy breves, si les parece en el mismo orden que fueron las intervenciones, y nos quedamos al final, se queda al final Victoria. Yo ya no voy a participar más. Doy las gracias a toda la gente que nos ha acompañado, a sus instituciones. Doy las gracias especialmente a la UDUALC, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que viene apoyando nuestro trabajo en esta línea desde hace ya muchos años y con mucho, mucho empeño y compromiso, ya ha hecho propia prácticamente esta línea. Y doy las gracias a la gente que nos ha acompañado por YouTube. Muchísimas gracias. Entonces, si les parece, comenzamos por Rosángela y seguimos en ese orden. Luego Vera, Carlos, Susana, Berta, Roberto, Victoria. Y de mi parte, muchas gracias a todos. Por favor, tengamos las cámaras todas activadas para que queden como imágenes finales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Rosángela. gracias. Muchas gracias, Daniel, por el espacio. Realmente considero que este encuentro, sin duda, nos compromete muchísimo más a cada uno de los que representamos pues nuestras instituciones. Y creo que además ha sido importante conocer las distintas miradas, porque claro, muchas veces hablamos del castigo, pero también es necesario que para fortalecer esta base, que empecemos por hacer que se reconozca lo diverso y bonito de la interculturalidad, ¿no? Y estoy con el celular y me entran las llamadas. Y bueno, quería terminar más bien con esta frase que me parece súper bonita relacionada con la universidad, y es que una universidad que promueve la justicia racial no solo cambia sus reglamentos, sino sus formas de enseñar, investigar, de compartir y sobre todo de convivir. Y creo que hacia eso apuntamos las universidades del hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Continuamos con Vera. Penso que, no caso, lendo esse relatório, há o reconhecimento de que, em todas as nossas instituições, há uma reprodução, desses fatos que ocorrem, na sociedade e que tem a ver com a história da nossa formação, né? A nossa formação estruturada sobre uma colonização que deixou suas marcas fundas até hoje e que nos deixa nessas dificuldades para poder implementar essas políticas. Penso, sobretudo, que quando nós fazemos reconhecemos isso, e temos as políticas, para nós no Brasil é muito importante a inclusão, e a gente faz isso por meio de cotas, a gente faz isso por essas formas alternativas de trazer essas pessoas para dentro da universidade, porque essas pessoas estavam fora da universidade há pouco mais de 2 décadas, né? Então, para nós isso é importante, e na medida que a gente promove essa inclusão, a gente então começa a, dentro da universidade, em todas as suas etapas, né? Seja de trabalho administrativo, seja de trabalho docente, seja de trabalho de pesquisa, a tentar mitigar todas essas todos esses tipos de preconceito, né? Então, a gente vai se aparelhando de resoluções internas, de reorganização da estrutura da universidade internamente, de criação de espaços que possam acolher
todas essas dificuldades. Nós estamos aqui hoje falando de erradicação do racismo, mas nós temos outros problemas gravíssimos dentro da universidade também, que é o enfrentamento da misoginia, da LGBTQIA+ fobia, enfim, de tantas outras formas de discriminação. Então, a universidade hoje, ela precisa ser, como é uma instituição de educação, ela precisa ser, de fato, esse espaço de acolhimento em todos os sentidos, né? E de tentativa aí de formar uma nova mentalidade, de construir um novo mundo. E eu sempre digo, nós precisamos reaprender a língua, as nossas línguas que são tantas, né? E reaprender a dizer o mundo de uma forma nova, a ressignificar a linguagem. Nós não podemos continuar dizendo as coisas que dizíamos no passado, porque é por meio da linguagem que a gente vai, de certo modo, reproduzindo e mantendo essa estrutura, que não é a estrutura que vai garantir o mundo que a gente sonha, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns aí a quem trabalhou tanto na organização dessa nossa mesa de hoje. Muchas gracias. Muito obrigado. Carlos, por favor. Ya, pues no, Daniel, a ti, a Victoria, muchas gracias, a la cátedra por invitar y por tener en cuenta SCUN y a las universidades colombianas, a todos los panelistas invitados, pues muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros. Creo que este es un tema que obviamente hay que seguirlo conversando, son múltiples las discusiones y las miradas porque cada país tendrá sus particularidades, pero también a todos nos embarga la misma situación y es cómo crear campus universitarios seguros. Hoy estamos hablando de políticas antirracistas, del antirracismo. En Colombia estamos trabajando muy fuerte temas de violencias basadas en género. Ahora, tú puedes también relacionar todo este tema antirracismo y violencias que en los campus universitarios es todavía más complejo. Y pues la universidad se tiene que preparar para todas estas discusiones. Tenemos que tener una mente mucho más amplia, tenemos que transformar los currículos, tenemos que pensar en las trayectorias educativas y tenemos que vivir en territorio. Hay una política muy fuerte de vivir el territorio, si conoces el territorio, si sabes de dónde eres y dónde finalmente vas a ejercerte como ciudadano, como profesional, pues va a ser mucho mejor. Entonces, creo que desde ASCUN y desde las universidades de Colombia celebramos este espacio y atentos a cualquier iniciativa o un segundo momento de análisis y reflexión que requieran en este sentido. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Muchísimas gracias, Carlos. Susana, por favor. Bueno, de mi parte, agradecer a la Cátedra UNESCO por promover esta mesa de trabajo para analizar el informe. A cada uno de ustedes por sus puntos de vista. Siempre es una oportunidad para reaprender y para crecer. Yo me quedo con el último elemento de la caja de Pandora, que es la esperanza. Es esperanza que con seres humanos sensibles como cada uno de nosotros, sí es posible generar esos procesos de cambio que son absolutamente necesarios, son urgentes y definitivamente estos cambios tienen que darse en el currículum de cada una de las carreras para que los docentes asuman esta responsabilidad de generar estos procesos de inclusión y de diálogos saludables. Muchísimas gracias, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, Susana. Berta, por favor. Claro, comparto y me voy con esta reflexión, ¿no? De que recuperar nuestra identidad es clave para fortalecer también las estrategias de erradicación del racismo en la educación superior, porque transitar la educación superior y experimentar o interiorizar perspectivas distorsionadas de lo que somos y de nuestra historia, pues es realmente desalentador para todo esto que muchas veces experimentamos. Entonces, erradicar el racismo es un viaje también que empieza por amar nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestras lenguas, nuestras historias, nuestros territorios. Y para avanzar, pues, considero que es importante también sumar, ¿no? Y aumentar cada vez estas voces de quienes somos de pueblos originarios, de personas que son indígenas, afros,
porque todo esto pues, nos va a ayudar a fortalecer, ¿no? Estas estrategias, porque de alguna manera somos estas poblaciones que también poco a poco pues vamos eh, saliendo y estamos interactuando y que hemos sido poco a poco borrados. Entonces hay que hacer eso y hay que recuperar nuestra identidad. Muchas gracias. Victoria, muchas gracias, Berta. Victoria, por favor, tú que además has trabajado tanto en la organización de esta mesa y no has hecho otra cosa que presentar los resultados del informe, tus comentarios para cerrar esta actividad. Y yo no. Ay, perdón, Roberto, disculpa, es que como en la lista original te tenía Me arriba. excluyes, me No, no, excluyes. no, 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 no. Lo que pasa es que como estabas primero en la lista, pero expusiste último. Perdón. Por favor, Roberto. Bueno, los mayas, cuando lo saludan a uno, le dicen, lo primero que le dicen a uno, ¿cómo está tu corazón? Es lo primero que le preguntan a uno. Bueno, yo quiero usar ese ejemplo para decir que lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es hacer que su corazón sienta la interculturalidad. Y eso significa que además de hablar en los salones de clase de la interculturalidad, de las políticas, de la lucha contra el racismo y demás, los llevemos a sentir la interculturalidad. Que los llevemos a donde están las comunidades afros, a donde están las comunidades originarias, para que conversen con ellos, trabajen con ellos, hablen con ellos, intercambien saberes con ellos. Creo que así tenemos tal vez la oportunidad de meter dentro de su ser la interculturalidad. Entonces yo diría eso. Siente la interculturalidad aprendiendo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Roberto. Falta que nos cuentes tu conexión con el mundo maya, porque tú eres de Mérida, ¿verdad? Entonces, vamos con Victoria, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todas las y los expositores y muchas gracias a la gente que nos acompañó por YouTube. No tengo mucho más que sumar. Muchísimas gracias, fue súper interesante esta mesa. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Así que buenas tardes y buenas noches por acá. Bueno, como dije, ya no voy a hablar, pero sí quiero dar nuevamente las gracias a nuestras y nuestros expositores, a Victoria por todo el trabajo de organización y a la gente que nos ha acompañado a través de YouTube. Y por supuesto, no solo la UDUALC como institución, sino especialmente a Marco, que no ha mostrado su rostro como es usual, pero que es el técnico de la UDUALC que está haciendo posible que estemos en comunicación entre nosotros y con la gente que nos sigue, así como a Cecilia, también del equipo de la UDUALC, que tampoco se ha visto, pero que está acompañándonos para asegurar que todo salga bien. Y es probable que haya otra gente de la UDUALC colaborando, pero no lo tengo presente. Mil gracias a este equipo, mil gracias a los y las presentadoras y a la gente que nos acompañó por YouTube. Esperemos juntar corazones, voluntades y pensamiento para ver cómo acabamos con este mundo racista que está dando tantas muestras en las últimas semanas especialmente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y a todas.